Hola mis queridos hermanos, les os saludo como siempre de mi casa y hoy tengo el gusto de presentar el sexto título de la serie El creyente y la iglesia, el tema que a mí me apasiona mucho, el tema de la iglesia y la cual yo he dado el título La amada de Dios, la iglesia. Ahora cuando oímos el término de iglesia, allá empieza nuestro cerebro a trabajar mucho. Hay muchísimas definiciones, hay más ideas, hay más conceptos y parece a veces que cada quien tiene su propia definición de lo que es y de lo que debería ser y de cómo debería actuar la iglesia. Y por eso es importante de que nos acercamos a este tema y quiero aprovechar el momento de que ya tengo impreso este libro, de empezar una pequeña serie sobre lo que es la iglesia, porque a todos que somos creyentes en Jesucristo nos concierne esta información. La iglesia es realmente la voluntad de Dios para este planeta y no hay alternativa para la iglesia. Y por eso debemos comprender qué es la iglesia, pero no de parte de las muchísimas definiciones de los hombres y de las teologías y de las denominaciones, sino tratando de quedarnos en lo que la Biblia misma revela sobre lo que es la iglesia. Ahora, un ejemplo que a mí me ayudó a entender la iglesia es lo siguiente. Técnicamente hablando, los que hacen las estadísticas mundiales dicen que hay 44,000 denominaciones cristianas en este planeta. Estoy hablando no de iglesias individuales, sino de denominaciones como la iglesia católica, la luterana, la metodista, la bautista, la pentecostés, la menonita, etc. De estas organizaciones hay más de 44,000 en el planeta Tierra y el número parece que sigue aumentando. Ahora, si yo con mis amigos que no son creyentes y ateos, si yo les digo este dato, ellos me miran y me dicen, ¿y cómo es posible si ustedes los cristianos que creen tener la solución para el mundo, que están tan divididos y hay tanta distinción, hay tanta pelea también entre cristianos que también se nota en público? Entonces hay que contestar bien a estas personas porque tienen una crítica realmente válida de preguntar por qué el cristianismo está tan dividido. Ahora, si por ejemplo, como yo he viajado mucho y una vez también varias veces conocí la gran ciudad de Nueva York. Ahora, si yo enviara a una persona a Nueva York y solamente la mando al barrio chino y después cuando regrese le pregunto, ¿y tú qué dices cómo es Nueva York? Entonces esta persona que solo conoció el barrio chino diría, Nueva York es como estar en la China. Todos los restaurantes chinos, tiendas chinas, todos los letreros en chino, eso es puro, es como estar en la China. Si otra persona mando al barrio italiano, que también es grande en Nueva York, me diría lo mismo, me diría, Nueva York es como Italia, las banderas de Italia, los restaurantes italianos y tiendas, etcétera, etcétera. Ahora una tercera persona la mando al gran parque central y si al regresar le preguntara a esta persona, ¿y cómo es Nueva York? Me diría, Nueva York es un parque gigantesco, maravilloso, árboles, laguitos, muy bonitos. Es un parque Nueva York. Las tres personas tendrían la razón, mas sin embargo su respuesta es incompleta, porque Nueva York es más que el barrio chino. Nueva York es más que el barrio italiano y Nueva York definitivamente es más que un solo parque. Entonces, eso es el problema cuando hablamos del tema de la iglesia.
Algunos dirán la iglesia es la iglesia católica romana, porque tal vez solo esta la han conocido, pero sabemos de que hay muchísimo más expresiones de la fe cristiana que una sola iglesia. Y tenemos que tomar en cuenta un dato que nos sale de las páginas de la Biblia, y aquí es donde empieza realmente el punto donde debemos reflexionar bien. De parte de Dios, desde el punto de vista divino y desde la Biblia, solo hay una sola iglesia en este planeta, y eso es el grupo de personas quienes realmente han nacido de nuevo en Jesucristo, y solamente Dios las conoce, y son todas las personas de todos los siglos, de todos los tiempos, de todos los lugares. Eso se llama la Iglesia Universal. Solo hay un cuerpo de Cristo en el planeta Tierra. No hay dos. Y definitivamente no hay 44,000. Entonces nosotros tenemos que enfrentarnos a esta situación difícil de entender por qué será que el cristianismo se ha dividido tanto. Y una vez hablando con personas no creyentes, cuando yo les dije que hay más de 44,000 denominaciones, organizaciones cristianas, alguien me preguntó, ¿y cuál será la correcta? Entonces Dios me ayudó a contestar y le hice una pregunta para contestar la suya, y le dije, cuando yo tengo un ramo de flores, de muchas flores muy diferentes, un ramo grandísimo de flores, con muchísimas flores de muchos colores y de todos detalles, ¿cuál de estas flores en este ramo de flores sería la correcta? Y la persona me hizo ver de que sí entendía, ¿no? En un ramo diverso de muchas flores no hay una flor correcta, pero hay muchas flores, y eso realmente es la iglesia. La iglesia es una unidad compuesta por la mano de Dios, y la iglesia tiene manifestaciones muy distintas en el planeta, pero solamente es una iglesia. Y el error que nosotros cometemos muchas veces es porque nosotros peleamos por las diferencias entre nuestra manera de interpretar la Biblia, en lugar de buscar la complementación que podemos encontrar. Personalmente creo que todas las denominaciones cristianas pueden aprender de las demás si abren su corazón y si no son tan cerrados en sus mentes para oír otras opiniones. Realmente la totalidad de lo que Dios quiere reflejar por medio de la iglesia se está reflejando, pero no se está reflejando en cada manifestación local de la iglesia en este planeta. Y aquí los cristianos tenemos la responsabilidad de no hacernos daño a nuestro propio cuerpo, criticando, hablando mal o incluso luchando en contra de otros cristianos solamente porque tienen una manera de interpretar la escritura diferente que yo. Porque en fin de cuentas, ¿quién tiene el derecho de determinar de cómo se debe interpretar la Biblia? Todos los métodos de interpretar la Biblia son métodos humanos. Son sistemas, son técnicas que se han elaborado de parte de teólogos, y no digo nada en contra de estas cosas, porque a veces necesitamos líneas y reglas que nos van guiando, pero tenemos que admitir que a fin de cuentas todo intento de interpretar la escritura por medio de un método inventado a nivel humano siempre va a ser deficiente. Eso no quiere decir que va a ser malo o incorrecto todo, pero tenemos que reconocer de que la interpretación de la Biblia, el único que puede interpretar la Biblia correctamente, es el Espíritu Santo, porque Él la escribió.
Entonces realmente lo que nos tocaría a nosotros los cristianos, más que todos los que predicamos y enseñamos la palabra, a nosotros lo que más nos toca hacer es conocer las Escrituras y mantener una relación íntima con el Espíritu Santo. Porque si nuestros métodos de interpretación causan división, causan violencia contra otros cristianos, aunque sea solo verbal, aunque también se ha dado en la historia de la Iglesia violencia física. Solo cuando pensamos en el conflicto entre católicos y protestantes en el norte de Irlanda, nos debería dar vergüenza solo oír estas cosas. Se han oído de genocidios entre grupos de cristianos, algo que es increíble. ¿De dónde podría salir una violencia de cristianos contra cristianos, sea verbal o física? ¿De dónde podrá salir del Espíritu Santo? Yo no lo puedo creer. Entonces aquí es donde todos tenemos que empezar a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y reconocer de que el único que tiene el derecho de interpretar la Biblia es el Espíritu Santo, y es nuestra responsabilidad de averiguar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque lo que ha pasado es que como no hay una claridad de lo que es la iglesia, hay muchas ideas falsas. Por ejemplo, en mi propia experiencia de haber plantado iglesias en dos países diferentes, me he dado cuenta de que cuando la gente empieza a convertirse y se forman iglesias nuevas y hay mucha emoción, mucho entusiasmo, y donde se experimenta mucho el poder de Dios, hay manifestaciones sobrenaturales, hay muchas cosas muy bonitas, pero al mismo tiempo, en mi experiencia, siempre ha habido personas que empezaron a glorificar la iglesia como si fuera completamente sin manchas y sin arrugas, y empiezan a ver la iglesia como un lugar de reunión ideal y perfecto donde ya no existe ningún problema. Y eso es una manera completamente ciega de ver la iglesia. Y a mí me ha pasado que personas que en su corazón ya había una glorificación de la iglesia que se estaba formando, cuando se dieron cuenta de los primeros problemas y conflictos dentro de la iglesia que surgieron, porque siempre van a surgir, porque estamos viviendo en un mundo caído y también nosotros los cristianos a veces nos comportamos mal. Me di cuenta de que se asustaron porque ellos pensaban de que la iglesia tenía que ser prácticamente ya el cielo en la tierra. El hecho es de que la iglesia debe traer el cielo a la tierra, pero todavía no está perfecto esta transmisión del cielo a la tierra. En la iglesia hay conflictos. Y en la iglesia, cuando leemos el Nuevo Testamento atentamente y no cegado o condicionado por opiniones teológicas y denominacionales, nos damos cuenta de que el Nuevo Testamento habla de una forma muy sincera y clara y muy transparente de la iglesia. En las cartas de Pablo oímos de problemas en iglesias, donde Pablo escribe a los santos, por ejemplo, en Corinto, y los llama santos no porque era un chiste, sino porque en su opinión, en su convicción, sí eran santos, pero su comportamiento no era santo. En Corinto se dieron pecados sexuales. En Corinto gente llegaba embriagado a la Santa Cena. Otros hermanos llegaron ante los jueces para pelear sus asuntos legales. Todo esto sucede entre cristianos y Dios los sigue llamando santos. Pero los cristianos, ¿cómo nos llamamos cuando
encontramos un mal comportamiento en otro cristiano. En lugar de recordar de que Dios también a nosotros nos fue misericordioso y nos perdonó, empezamos a condenar y empezamos a dividir el cuerpo de Cristo, al cual Jesucristo se ha comprometido a estar su Señor, es su cabeza, y la Biblia dice de Jesucristo está determinado a cuidar a su iglesia a pesar de su estado de que aún tiene manchas y aún tiene arrugas. Su meta es presentarse una novia sin arrugas, sin manchas. Pero en este momento Jesucristo está comprometido a estar con su novia a pesar de sus deficiencias. Y Jesucristo no sale de la iglesia cuando alguno de sus hijos comete un error o incluso un pecado grave. El ejemplo de un pecado fuerte sexual en 1 Corintios 5, donde Pablo incluso aconseja de que este hermano tiene que ser excluido. Cuando seguimos en 2 Corintios capítulo 1, vemos de que Pablo exhorta a la iglesia que vuelvan a alcanzar a este hermano que fue excomunicado para que él vuelva a los caminos del Señor. Eso es la realidad de la iglesia y eso debería ser el corazón de los que dirigimos iglesias para que siempre todos puedan llegar a alcanzar el grado de santidad y vivencia correcta que Dios está esperando. Entonces nosotros deberíamos, si nos consideramos ser partes del cuerpo de Cristo, si nosotros decimos yo soy miembro de la iglesia, nosotros tenemos que adaptar la actitud de Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia y quien está honrando, quien está haciendo todo posible con tal de que su iglesia, su novia, sea la mejor posible. Y termino esta introducción a este tema, que es grande por supuesto, con algo que dice la Biblia respecto a la actitud que deberíamos tener nosotros, porque Jesucristo ya la tiene en cuanto a ti, porque tú eres miembro de la iglesia y en cuanto a todo su cuerpo. En Efesios 5:29 dice: pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Jesucristo no está asustado de que en su cuerpo haya pecado y que haya mal comportamiento. Y Él trabaja con tal de que este comportamiento se mejore, con tal de presentarse una novia que sea sin manchas y sin arrugas para la gran boda que está planificando. Está esta actitud en nuestro corazón, en lugar de condenar, en lugar de criticar, en lugar de hablar violentamente y negativamente de los demás miembros de la iglesia. Deberíamos procurar de ayudar a todos, de que todos lleguen a tener este conocimiento de Cristo y que lleguen a tener esta actitud que está en Cristo. Ayudémonos unos a otros a ser mejores miembros de este cuerpo único del cual todos somos miembros y del cual todos dependemos en cierta manera para nuestro destino eterno. Que Dios nos siga ayudando a entender cada día mejor estas profundidades de la palabra de Dios.